Les saludo con afecto y les doy nuevamente la más cordial bienvenida a nuestro curso denominado Impartición de Justicia con Perspectiva de Género en materia fiscal y administrativa. En este nuestro módulo cuarto, iniciaremos en el análisis sobre las estrategias jurídicas para el abordaje de casos y la tramitación de expedientes. El objetivo de este módulo es adquirir estas herramientas metodológicas que permitan juzgar para la igualdad, para la equidad. Dentro de algunos de los temas que vamos a abordar es este uso del protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que seguramente todas y todos ustedes ya conocen y habrán manejado en diversas ocasiones durante la realización de su trabajo. Vamos también a conversar sobre estos criterios jurisprudenciales y la metodología propuesta para la implementación de este protocolo. Vamos a realizar algunos ejercicios prácticos, una especie de taller de sentencias y el análisis de algunas sentencias relevantes para que juntas y juntos vayamos haciendo este acceso a la justicia para las mujeres un imperativo jurídico que sabemos que es esta obligación moral y ética enmarcada en los principios de dignidad, de igualdad y de seguridad. Hemos sabido que se establece una jurisprudencia específica sobre metodología para juzgar con perspectiva de género y la finalidad de esta es identificar estos roles y estos estereotipos y sobre todo observar cómo afecta esto a las mujeres. Cómo deberá operar esta carga probatoria cuando se trate de casos de violencia, de discriminación y de subordinación en razón de género, así como tratándose de los casos de reparación del daño. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de México sostiene con carácter de jurisprudencia obligatoria desde el 18 de abril de 2016 que todo órgano jurisdiccional al impartir justicia debe de adoptar sí o sí esta jurisprudencia. Es, por lo tanto, sumamente obligatorio. ¿Por qué juzgar con perspectiva de género? Ya decíamos que es un mandato constitucional, es un mandato del principio de convencionalidad. Se trata de hacer real este derecho a la igualdad, mejorar el acceso a la justicia para las mujeres de manera particular, fortalecer el poder de las sentencias, que estas sentencias que se dictan con perspectiva de género sean un ejemplo claro para que en todo el país permee justamente este principio constitucional fundamental de la igualdad. Se trata también de evitar de evitar la persistencia de estos criterios estereotipados que van generando estos obstáculos, el inacceso a la justicia y en muchos de los casos la impunidad, que es el gran tema y el gran reto de los aparatos jurisdiccionales. Se trata también de generar e incrementar la importancia del precedente. Muchas y muchos de ustedes saben perfectamente que entre nosotras y nosotros los abogados, pues el contar con estos antecedentes, con estos precedentes jurisprudenciales, nos permite continuar esta observación, generar las tesis y finalmente hacer jurisprudencia. Y esto en los casos en los asuntos en los que hay que implementar esta perspectiva de género es de suma importancia porque es muy reciente, en verdad, esta inclusión. Es muy reciente la introducción del protocolo se inicia su implementación en el 2018 y entonces, bueno, hay que contribuir para establecer estas tesis y por lo tanto esta jurisprudencia. Es sumamente importante también porque hay que introducir necesaria e indispensablemente el lenguaje incluyente y no discriminatorio en las sentencias. Tenemos ejemplos desafortunados de sentencias que se han utilizado para el análisis en las cátedras sobre el uso del lenguaje, pero sobre todo sobre el uso del lenguaje discriminatorio en sentencias, sobre todo del orden penal, en donde nos encontramos que al momento
de resolver un asunto sobre un abuso sexual infantil, se aprecia elementos como debió haber comunicado esto con anterioridad. ¿Cómo es posible que siendo su padre no lo haya mencionado? Y se aprecia de las pruebas que ella no, que esta niña no lo habló, ¿no? O que ella no lo habló, como si estábamos hablando de una persona adulta, como si no observáramos esta desigualdad que existe entre la hija y el padre, esta violencia, este machismo. Y bueno, estos argumentos los podemos leer en las sentencias y se trata de romper justamente con este tipo de situaciones. Trazar esta ruta hacia la igualdad y la no discriminación es justamente este acuerdo del criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia bajo el principio de igualdad y no discriminación. Es un principio que permea todo el ordenamiento jurídico. Esto implica que cualquier tratamiento que resulte discriminatorio respecto al ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados en la Constitución sabemos perfectamente que es inconstitucional. Bajo esta lógica, es incompatible toda situación que por considerar superior a un determinado grupo conduzca a tratarlo con algún privilegio o que a la inversa, por considerarlo inferior, se le trate con hostilidad. Eh, Se trata, pues, de conducirnos hacia la igualdad y la no discriminación. En el caso particular de las distinciones basadas en el género, la Suprema Corte de Justicia ha establecido que en ocasiones se justifica que la ley presente este trato diferenciado, no basado en un grado de superioridad, sino por el contrario, comprendiendo los procesos de discriminación y de desigualdad que han vivido las mujeres. Cuando estas distinciones se basan en categorías sospechosas, que en el caso podrían ser las de género, la orientación sexual, la identidad o la expresión de género, la Suprema Corte de Justicia ha establecido que estas personas juzgadoras deben analizar las medidas legislativas mediante un escrutinio especialmente riguroso. La razón por la que se utilizan estas categorías debe examinarse con mayor rigor porque pesa sobre ellas la sospecha de ser inconstitucionales, es decir, existe una presunción de inconstitucionalidad. Por eso resulta sumamente necesario llevar a cabo este escrutinio estricto que garantice que únicamente estas personas que presentan ciertas diferencias y distinciones y que están sufriendo un proceso de discriminación por ellas, en base a eso se justifica el dictar resoluciones con la observación de estas diferencias, no como privilegios, sino para equilibrar justamente los procesos de desigualdad. Y en ese sentido se establece justamente dentro de este protocolo criterios en materia de vida libre de violencia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia resuelve el expediente varios 1396-2011, estableciendo que la violación sexual constituye una forma paradigmática de violencia contra las mujeres cuyas consecuencias trascienden. Nos encontramos también una resolución de la primera sala en el amparo directo en revisión 3186 del 2016 en el que se establecen diversos criterios para valorar la perspectiva de género en testimonios de víctimas de hostigamiento sexual. De la misma forma, en el amparo directo en revisión, el 1181, que establece que los casos en los que las mujeres violentadas enfrentan cargos penales por haber agredido a sus agresores, las y los operadores jurídicos deben analizarlo desde la perspectiva de género, tomando en cuenta este contexto de violencia que enfrentan las mujeres. El amparo directo también en revisión 554 del 2013 establece la obligación de todas las autoridades de actuar con la debida diligencia, lo cual en el caso de discriminación y violencia contra las mujeres tiene alcances adicionales, incluyendo un marco jurídico de protección, una aplicación efectiva del mismo, así como acciones ante las denuncias formuladas por parte de las mujeres. Existen pues estos criterios ante los cuales la Suprema Corte de Justicia nos está haciendo esta invitación a identificar de primera mano si existen situaciones
de poder por cuestiones de género que den cuenta de estos desequilibrios entre las partes. Nos invita también a cuestionar estos hechos y a valorar las pruebas, desechando totalmente cualquier estereotipo o cualquier prejuicio de género que visualizando estas situaciones de desigualdad y de desventaja provocadas por las condiciones de sexo o de género. En el caso del material probatorio que colocan sobre nuestras manos, no es suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razón de género. Hay que ordenar estas pruebas, hay que ponderar y hay que visibilizar estas cuestiones en cada una de las resoluciones y en el análisis mismo que hagamos. Si se detecta alguna de estas situaciones de desventaja por cuestión de género, para llevar a cabo un ámbito de neutralidad en cuanto a la aplicación del derecho, hay que evaluar el impacto diferenciado dentro de nuestra resolución. Hay que aplicar para ello, por supuesto, los estándares internacionales de derechos humanos. Ya vimos algunas de estas convenciones internacionales que protegen y garantizan el derecho a la igualdad. En todo momento es importante que se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse este lenguaje incluyente de manera prioritaria. Podemos observar algunos otros resoluciones de amparo en donde se analizan casos como de pensión alimenticia, compensatoria, a la luz de los derechos de igualdad y no discriminación, en donde se citan los artículos cuarto y quinto de la CEDAW. Esto es hablar sobre la implementación de estos criterios en materia de igualdad y no discriminación y abordar el análisis del protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia. La primera sala establece en el amparo 615-2013 que la asignación de estos roles dentro de las parejas o las familias de acuerdo con el sexo o la identidad de sexo genérica de las personas en las normas corresponde a una visión estereotípica, lo cual constituye una forma de discriminación y por ende las normas que prevean esa asignación son inconstitucionales. Vemos también un amparo en revisión del 2016 en el cual se determina que ciertas disposiciones del IMSS en las cuales se les otorga la prestación de guarderías exclusivamente a las madres trabajadoras y solamente los hombres pueden ingresar a sus hijas e hijos cuando son viudos o cuando tienen la custodia legal derivada de una resolución judicial. Esta, eh, esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también hace este equilibrio que ya habíamos observado en las primeras partes de nuestro curso, en cómo estos estereotipos y roles también afectan en este caso a los hombres y es lo que la Suprema Corte de Justicia también está tratando de evitar. Existen, por supuesto, criterios relacionados con derechos de niñas y de mujeres específicamente. En la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, en la resolución de un amparo en revisión del 2016, en el que una mujer es acusada del delito de sustracción de menores, un tema muy recurrente, en donde debía ser juzgada con perspectiva de género, ya que se advertía en diversas actuaciones que esta mujer fue objeto de la violencia física y verbal por parte de su pareja, lo que la obliga a abandonar el domicilio, sino también a abandonarlo en conjunto con su hijo. Existe también un amparo en revisión del 2016 en donde se analiza la separación entre una niña y su madre privada de la libertad. La Corte concluye que las autoridades deben implementar una separación gradual, sensible y progresiva de la madre y su hija. Y así podemos poner una diversidad de ejemplos en donde vamos a aplicar esta metodología de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para aplicar este protocolo y poder realizar este análisis y resoluciones bajo esta perspectiva de género. Vamos a continuar en la segunda parte.